Me llamo Adolfo Ibáñez, soy un arquitecto restaurador, soy CEO de la startup ePlace Heritage. Es una empresa dedicada a la preservación digital del patrimonio, su divulgación. Trabajamos con la preservación digital del patrimonio, con su gestión y con su divulgación mediante comercialización de activos digitales, NFTs, para preservar nuestra memoria y nuestra identidad. Hoy vamos a trabajar con una técnica llamada fotogrametría, que trabaja con una cantidad muy grande de imágenes para conseguir sacar un alto nivel de detalle de las obras que vamos a digitalizar, en este caso pues el panel de Elías. Fotografiando la obra con fotografía en altura, ¿vale? Usando un soporte telescópico para poder llegar a todos los puntos de la obra y poder fotografiarlo frontalmente. Montar después un modelo tridimensional, porque en sí vamos a poder ver a través de ese modelo todo el relieve de la pintura y de la pincelada que Elías a partir de las cuales ha elaborado la obra. A partir de esa digitalización que hemos hecho hoy, procederemos al modelado tridimensional de la pieza y después a su conversión a NFT para su futura venta. El NFT o token non fungible, digamos, es un archivo criptografiado a través de la cadena de datos o blockchain, ¿vale? Que lo que representa es la oportunidad de poder registrar y criptografiar una obra de arte, ¿vale? Que actualmente es un mercado en explosión, valores absurdos que se pagan por los NFTs, y lo que permitimos a través de esa digitalización es poder preservar y poder vender esa copia digital en NFT del arte para conseguir recursos para su preservación o para otros proyectos similares. Este NFT, la característica que tiene, por el propio mercado donde vamos a trabajar, que es el mercado del arte digital, va a ser una única copia digital e intransferible que se va a poner a nivel de subasta, a nivel nacional e internacional, para que un comprador, si tiene interés en comprar la obra de Elías, pues compre la obra y parte de esa venta de la obra irá al artista para promocionar el propio artista y para algún proyecto o para alguna iniciativa que veamos de impacto social necesaria. El objetivo es trabajar con criptomonedas cuyas blockchains sean eco-friendly, no estén dentro de esta dinámica de mineración de monedas como el Bitcoin o como el Ethereum, que generan un gran impacto medioambiental debido al alto consumo energético necesario para mineración. Lo que se está buscando es una blockchain que permita, con un coste ambiental mínimo, poder generar ese NFT y poder usar plataformas que permitan a un bajo coste generar ese token non fungible, ese NFT. Y el impacto social que se pretende con esta venta es conseguir la generación de recursos digitales y de transformar las obras físicas, como el caso del panel de Elías, en una obra digital para que podamos multiplicar y potenciar digitalmente el impacto que la obra de Elías tiene pues, en la sociedad, y al mismo tiempo conseguir generar recursos para la sostenibilidad de artistas y de instituciones a través de la venta de sus colecciones de arte. El registro de esta obra estará disponible para todo el mundo, pudiéndolo visitar en una plataforma llamada Sketchfab, que es una plataforma de visualización 3D de cualquier objeto, donde yo tengo mi colección, mis colecciones, y que todo el mundo podrá acceder libremente cuando quiera conocer la obra. Por otro lado, el NFT de la obra se colocará en una plataforma de las más importantes, como he comentado, OpenSea o Rarible, en la cual se hará una subasta durante una semana y quien quiera pujar, pues pujará y comprará esa obra. Solo agradecer la oportunidad a Tornem. Me está gustando mucho la sinergia que estamos haciendo con Tornem y es una gran oportunidad poder estar en este evento y una honra poder trabajar con obras de artistas como Elías. Agradezco mucho la oportunidad. Gracias.